Hablar de Dios el Padre puede generar muchas preguntas profundas. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento es tan diferente al Dios del Nuevo Testamento? ¿Ya escuchaste alguna vez esa pregunta? ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento parece ser un Dios más severo, dispuesto a castigar al que se porta mal, mientras que en el Nuevo Testamento parece ser un Dios más amoroso? ¿Sabes? Aunque estas ideas, cuando terminan en formarse en un concepto, corren el riesgo de distorsionar el carácter correcto y el concepto verdadero de quién es Dios para nosotros. Es por eso que en el estudio de esta semana quiero compartir con ustedes los puntos más importantes sobre el Creador, sobre nuestro Padre Celestial y qué función cumple Él en favor de la humanidad. Así que para empezar, vamos juntos a orar. Querido Dios, a través, Señor, del estudio de esta semana, queremos nosotros recordar cuál es tu carácter y qué propósito tienes tú para con la humanidad. Bendícenos en el estudio de este video. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a responder primero esta pregunta que lo hemos visto a lo largo de todo el estudio. ¿Es un Dios de amor o es un Dios de ira? ¿Cómo podemos entender ese Dios del Antiguo Testamento? ¿Cómo podemos entenderlo también a la luz del Dios del Nuevo Testamento? Lo primero que tenemos que recordar por el estudio ya anterior es que Dios es uno solo. Dios no cambia, Dios no muda, el carácter de Dios es igual tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no podemos pensar de que había un Dios diferente en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento. Era uno solo, pero tenemos que unir esos dos conceptos. Y para unir estos dos conceptos, creo que un texto que nos va a ayudar bastante está en Éxodo capítulo 34. Y vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7, que dice lo siguiente. Jehová pasó por delante de él y exclamó, Jehová, Jehová Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sin lugar a dudas, acá hay un concepto bastante importante que debemos entender acerca de Dios. Porque esa idea de que Dios no es un Dios misericordioso en el Antiguo Testamento es una idea errada. Porque en el texto bíblico propiamente estamos viendo de que en el Antiguo Testamento a Dios se le conocía como un Dios piadoso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Pero no podemos dejar por alto de que, así como Dios es amor, lo que el pecado trae es dolor. Y Dios, cuando mira el pecado, Dios no queda tranquilo viendo cómo el pecado hace daño al pecador. Dios ama al pecador, pero Dios odia el pecado. Pero tristemente existen muchas personas que se aferran tanto del pecado que cuando Dios quiere castigar el pecado, tristemente como el ser humano está abrazado del pecado, el castigo termina cayendo también sobre el ser humano. No porque Dios quiera castigar al ser humano, sino porque Dios quiere castigar el pecado. Por eso tenemos la oportunidad, la libertad de alejarnos de todo aquello que nos está llevando a caer en el pecado y propiamente como consecuencia a la muerte. Todas las acciones de Dios derivan de su amor. Todas las acciones de Dios derivan de su santidad, de su misericordia, es decir, su carácter es puesto en manifiesto para cada uno de nosotros. Pero recordemos que la disciplina de Dios también es una extensión de su misericordia. La disciplina es una extensión de su amor y tiene como propósito restaurar al ser humano caído. Por eso cuando nosotros vemos historias como Sodoma y Gomorra, como el diluvio, y vemos a un Dios que castiga con ira, nunca olvidemos que
Los antidiluvianos recibieron más de 100 años de gracia previo al diluvio. No olvidemos que los de Sodoma y Gomorra pudieron conocer a Dios a través de los ángeles que estuvieron presentes, pero ninguno de ellos, de los habitantes, decidieron arrepentirse. Mejor dicho, siempre después de cada anuncio de gracia hay un juicio. Y si el ser humano no acepta el perdón, no acepta la misericordia, el juicio tiene que llegar. Pero no quita que Dios sea un Dios malvado. Al contrario, es un Dios que quiere preservar a sus hijos frente al gran conflicto. Esto por parte del Antiguo Testamento. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, como hemos estudiado en esta semana y en el sermón de este sábado, hemos visto, por ejemplo, el amor de un padre manifestado a sus hijos a través de una parábola, que es la parábola del hijo pródigo que está en Lucas capítulo 15. Y aunque es verdad que el padre de esta parábola no tenía solo un hijo, tenía 2 hijos, pero para efectos de detallar y reforzar cuál es el carácter de Dios, analicemos solamente al primer hijo en relación a este padre. Cuando nosotros leemos esta parábola, que está en Lucas capítulo 15, vamos a ver que el padre, en su amor, permite libertad. Y este hijo recibe lo que pidió al padre, que era la herencia, pero al mismo tiempo el hijo pensaba que estar en casa con el padre era sentirse esclavo y no poder hacer nada. Así que lo que él hace es irse de la casa, se aleja del padre y fuera del padre, fuera de la casa del padre, él comienza a vivir una vida perdida. Es interesante y al mismo tiempo paradójico, que a veces el ser humano piensa que lejos de Dios va a ser feliz, que lejos de Dios va a encontrar libertad, hasta que se aleja de Dios y se da cuenta de que en realidad es un esclavo del pecado y que la verdadera libertad es en la casa junto al Padre, no lejos del Padre. Pero en esa condición reflexionó este hijo y decidió volver. Y aquí vemos en el siguiente texto que voy a compartir contigo el carácter de ese padre amoroso. Vamos a leer el versículo número 20 de Lucas 15, que dice lo siguiente: Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabes qué es la maravilla o cuál es la maravilla del Evangelio? La maravilla del Evangelio es que Dios nos acepta como estamos. Y eso es algo increíble porque humanamente tal vez sería imposible de hacerlo, pero el carácter de Dios es diferente al nuestro. Y lo que vemos en este texto es algo que tal vez hasta aquí no nos dimos cuenta. Y es que cuando el hijo vuelve a casa, el padre ya lo estaba esperando. Cuando el hijo vuelve a casa, el padre lo mira de lejos y comienza a hacer algunas acciones interesantes, o hace algunas acciones interesantes. Primero, dice que lo vio. ¿Quién vio? El padre al hijo. Y fue movido a misericordia. El padre hacia su hijo. Y luego el texto dice que corrió. ¿Quién corrió? ¿El hijo al padre o el padre al hijo? Fue el padre al hijo. Y se echó sobre su cuello el padre al hijo y finalmente lo besó. Es decir, lo único que el hijo hizo fue volver por el camino que un día había salido. Pero quien lo ve de lejos, quien se mueve a misericordia, quien corre, quien lo abraza, quien lo besa, es el Padre. Dime tú si el carácter de Dios no es amor. Dime tú si en realidad Dios no ama a sus hijos sin importar hasta dónde hayamos corrido lejos de Él. Por eso, la idea de que Dios es un Dios malvado en el Antiguo Testamento y un Dios bueno en el Nuevo Testamento es una idea completamente errada. Dios es uno, su carácter es uno, pero la ira de Dios es una ira santa. El amor de Dios es un amor santo y ambos se complementan para que el ser humano pueda alcanzar la vida eterna. ¿Te gustaría conocer más de este Dios Padre lleno de amor? ¿Te gustaría aprender más de Él y sobre todo volver a Él si es que estamos lejos?
Déjame hacer una oración por ti, para que Dios Padre pueda bendecir hoy tu vida. Oremos. Querido Dios, gracias porque a través de tu palabra podemos encontrar a ese Dios santo y amoroso. Santo que al mismo tiempo esa santidad se refleja en la disciplina, en esa ira santa. Pero gracias por ser ese Dios de amor que siempre está dispuesto a recibirnos, aun cuando nosotros nos alejamos. Permítenos, Señor, conocerte más, tener una relación sincera contigo y sobre todo, amarte cada día hasta que tu Hijo Jesús vuelva por segunda vez. En nombre de Él oramos. Amén, Señor. Gracias por acompañarme en el estudio de esta semana. Recuerda que tendremos un video más en el próximo episodio. Que Dios te bendiga.